Hola mis queridos amigos de Libra, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y que actives la campanita para recibir tus notificaciones. También quiero desearles felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que la pasen muy bien en unión de sus familias y bueno, las personas que no tienen familia, de sus seres cercanos, y si no, pues que lo disfruten de la manera como sea mejor para ustedes. Quiero hacer una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy, todas, absolutamente todas. No importa si sean bendiciones o lecciones, todas nos sirven, nos ayudan para seguir adelante y crecer como personas. Bueno, también quiero hacer una oración de agradecimiento por todo lo que está por venir. Ya saben que la palabra mágica es gracias. Gracias por todo, por lo que ha llegado, por lo que viene, por absolutamente todo. Gracias. Esa palabra abre las puertas de la abundancia en nuestra vida en todos los aspectos. Bueno, si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Quiero pedirles disculpas si de pronto no estoy muy bien de la voz. La verdad es que estoy un poquito maluquita con la garganta, pero aquí estoy con muchísimo cariño para ustedes. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Ya sabes que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar, devuélvela al universo con muchísimo amor. Bueno, voy a comenzar con la lectura para mis queridos amigos y amigas que están en una relación en este momento. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas, que conectes con esa persona. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes con tu persona especial en este preciso instante. Bueno, estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que siente por ti lo que piensa por ti de ti tu persona especial, perdón. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como relación, como pareja en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial te quiere realmente, es una persona que tú eres como ese amor nuevo, fresco, renovado y toda esa cuestión, pero ha tenido bastantes problemas, bastantes dificultades, conflictos con personas cercanas a él o a ella. También es posible que haya una persona de su pasado que lo esté o la esté rondando y a pesar de que te quiere y de que quiere estar contigo, también tiene como su cosita, su espinita ahí puesta porque esta persona o estos sentimientos del pasado lo están o la están rondando. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que ustedes sigan adelante, que tal vez ustedes triunfen y derroten todo aquello, problemas, dificultades que ustedes tengan y seguir adelante con la relación. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres una persona totalmente guerrera, echada para adelante, con mucho ánimo, muy trabajadora. Es una persona que realmente te admira. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, a pesar de que la relación podría parecer bien en este momento, hay una infidelidad de parte de uno de ustedes, muy seguramente con una persona del pasado de uno de ustedes, y esto va a ser algo totalmente nefasto para la relación de ustedes porque muy seguramente van a terminar por esa situación. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que ustedes sean un equipo, que si realmente quieren seguir con esta relación, no se sientan como, no sé, como personas individuales, sino que se sientan como un equipo y que sigan adelante, que confíen el uno en el otro, también que hablen claro, que hablen las cosas claras como son, para no cometer errores y no irse con ilusiones falsas o con cuestiones falsas y de pronto cometer errores. Bueno, las cosas claras desde el comienzo es muchísimo mejor y en el camino se van ajustando muchas cosas. Vamos a ver qué les dicen sus angelitos en el día de hoy. Mira, son totalmente maravillosos. Te dice, crea para dominar tus instintos. Bueno,
Si tal vez ustedes apenas se están conociendo, llevan mucho tiempo y la relación no está muy bien, bueno, los dos en pareja o de forma individual hagan cualquier tipo de actividad lúdica o deportiva que les permita canalizar energías negativas y aquellas cosas que no quieren expresarle a la otra persona. Lo ideal es expresar con respeto, con mucha calma, con mucha tranquilidad y con mucho amor. Este angelito te dice, sabrás sanarás para ser mejor. Mira, cualquier problema, dificultad que ustedes tengan como pareja, como relación, van a salir adelante de esa situación y la relación de ustedes va a tomar un nivel totalmente diferente, muchísimo mejor. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Ahora vamos con mis solteritos y solteritas a ver qué me les dicen las cartas. Estas 4 primeras cartas es lo que tú vives ahora, en este preciso momento. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer tú has recibido unas malas noticias, algo relacionado muy seguramente con un dinero, algo que tú esperabas para cumplir ciertos sueños, ciertos anhelos que tú tenías y querías, pero mira que no ha resultado de la manera como tú te esperabas, de la manera como tú querías. Bueno, yo digo que si no es ahora, será después. Igual tú eres un trabajador y una trabajadora incansable que yo sé que puedes lograr cualquier objetivo, cualquier proyecto que tú te propongas, lo puedes lograr, lo puedes hacer. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira que vas a conocer una persona de Cáncer, Piscis o Escorpio y es una persona a la cual tú te vas a entregar de una, ¿ya? Es una persona a la cual tú le vas a entregar tu corazón de una vez, pero yo te digo que no lo hagas porque tal vez te vas a llevar una desagradable sorpresa con esa persona porque no es una persona que te vaya a ser muy fiel. Ten cuidado con esa situación de no entregar tu corazón tan pronto, tan rápido. Bueno, con relación a tu trabajo, bien, súper bien, buenas relaciones con tus jefes, con tus compañeros, en el trabajo excelentemente bien. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que tengas mucho cuidado con tu salud mental, espiritual y emocional, porque al parecer vas a estar como algo deprimido, deprimida, y entonces pues eso no te va a beneficiar nada en ningún aspecto de tu vida. Pues lo que puedes hacer es hacer algún deporte, actividad lúdica que te permita canalizar energías, tomar sol, comer bien, dormir bien y acercarte a tus seres queridos para que tengas una buena salud emocional. Y bueno, y si ya estás deprimido o deprimida en este momento, por favor, busca ayuda profesional, habla con alguien acerca del asunto, no te quedes calladito o calladita esperando a que las cosas se solucionen totalmente solos o solas. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. Mira, son totalmente maravillosos. Dice, hallarás lo perdido, tu tranquilidad, tu paz. Si hay dinero que te deben, te lo van a pagar. Todo lo que tú hayas perdido lo vas a encontrar. Así que ojos abiertos, oídos despiertos porque llega eh, la recompensa para ti en este momento. Mira, ese angelito te está diciendo, acoge la luz del cambio. A veces te resistes a cambiar, mi querido amigo o amiga solterito o solterita, te resistes a cambiar. Los cambios no siempre son fáciles, a veces son dolorosos, pero también son necesarios. Bueno, y después decimos, ay, ¿por qué no lo hice antes? Entonces, vamos adelante con esos cambios que tienes que hacer en tu vida para tu beneficio, para tu crecimiento personal, espiritual y en todos los aspectos de tu vida. Bueno, vamos para adelante mis solteritos y solteritas. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que preguntan el día de hoy por su economía. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora en este preciso momento con respecto a tu economía y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer tú en este momento, no sé, tenías como muchas dudas de algo, de un proyecto que o una inversión que te estaban ofreciendo y la verdad fue que no resultó nada bien. Tus dudas fueron reales, tus presentimientos fueron reales y eso no se dio como tú pensabas, como tú querías. Bueno, ya sabes que tienes que investigar bien, asesorarte muy bien antes de entregar tu dinero a cualquier negocio, a cualquier actividad, investigar todo mercados, negocios, todas estas cuestiones. Y si ya se trata de dineros que has prestado alguna cuestión, al parecer la devuelta de esta plata está como bastante complicada. O si eres tú el que necesita el dinero, también está muy complicada esa cuestión. Igual tú has enfrentado esto de una manera bastante frentera, con mucha fortaleza, muy firme, muy digno o digna en tu puesto. Bueno,
Esto te ha causado bastante temor, angustia, miedo, pero tú dices, no, yo tengo que buscar por otro lado porque tú dices, yo no me quedo quieto o quieta con esta cuestión, con esta situación. Tienes que salir adelante. Tú dices, tengo que salir adelante y efectivamente tú sales adelante con cualquier situación. En un futuro más bien cercano, mira. Estos problemitas o problemas y dificultades que se te están presentando ahora se pueden estar extendiendo por alguna semana o algunas semanas, no muchas, no mucho tiempo, pero tú vas a comenzar a salir de todo esto, de toda esta situación, así sea poco a poco, pero de esto te va a quedar una experiencia totalmente maravillosa que te va a servir en unos próximos proyectos después. Vas a estar muy cansado, muy cansada, dices tantos problemas, tantas dificultades, pero mira que todo se resuelve a tu favor. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que disfrutes el camino. Disfruta el camino. No pienses tanto en la meta y te concentres tanto en la meta. Sí hay que fijarse una meta, pero disfruta el camino con todo lo que se te venga, con lo positivo y lo negativo. Y también apóyate en tus seres queridos, las personas que te quieren, que te aman a ti y también con tus guías espirituales. Ahora vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti que estás preguntando por tu economía. Bueno, vamos a ver. Mira, súper excelente, wow y súper wow. Ese angelito es el ángel de la justicia, no tiene ningún mensaje, pero en su mano izquierda tiene la espada de la justicia y en su mano derecha tiene la balanza de la justicia. En cuestión económica llega la justicia para ti, llega tu balance, vas a encontrar ese negocio o esa inversión que te va a permitir estar tranquilo y tranquila, ya no tan preocupado, pero igual es que ya eres una persona madura con respecto a muchas situaciones, no importa la edad que tengas, y vas a ser más sabio, más mesurado, más calmado, más pausado en todo lo que tú tengas que decir, no solamente en cuanto a tu economía, sino en el resto de tu vida. Este angelito te dice sanarás para ser mejor. Vas a sanar en todos los aspectos de tu vida. Ya se acabó esa época de vacas flacas, de amores inciertos, de amores desiertos, de problemas, dificultades. Vas a sanar y seguir adelante en todos los aspectos de tu vida. Súper bueno, súper espectacular. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.